Un momento de necesitar personal. Entonces, bueno, hablábamos del cargo, de todo ese tipo de características, conocimiento que debíamos tener. Y qué decisiones y a qué preguntas debíamos responder al momento de empezar el proceso de selección, que quién iba a ser la persona encargada de participar en ese proceso, quién va a tomar las decisiones en la contratación, porque puede que la bolsa de empleo nos envíe varias hojas de vida, que ellos ya hicieron una preselección, un barrido más o menos de acuerdo a lo que cada persona les haya, cada gerente de ventas les haya pedido el favor de que les consiga. Pero quien termina tomando las decisiones como tal son ya los gerentes y supervisores, que son los que van a tener a ese funcionario todo el tiempo a su cargo. Después de hacer esas preguntas y ver en quién recae la responsabilidad, entonces pues empieza a hacer un análisis del puesto, qué se necesita qué características tiene ese puesto, qué funciones va a desempeñar la persona ahí, se describe las funciones del cargo y bueno, eso sería el segundo. Lo tercero es que se atrae al grupo de solicitantes de acuerdo a las fuentes internas y externas que ya vamos a dar. Y pues viene la elaboración de la selección de los solicitantes, la solicitud de empleo, las entrevistas, la verificación de referencias y los tests formales. Entonces, la clase pasada vimos hasta acá, hasta el primer punto, y parte del segundo, como hasta la mitad del segundo punto. Entonces, hoy vamos si alcanzamos a terminar de ver el proceso 3 y el proceso 4, si alcanzamos de pronto, si no, pero en la clase anterior vimos esta partecita, que vendría siendo lo siguiente. ¿Quién es el responsable de reclutarlos y seleccionar los vendedores? Pues hablamos de que depende el supervisor o el gerente de ventas como tal, de acuerdo a las políticas de la empresa, pues en algunas ocasiones incluso hasta puede llegar al mismo presidente de la empresa a participar en el proceso de la contratación, porque si es una empresa que le gusta ascender a los empleados y de pronto ese perfil de cargo puede ser de gran ayuda para que más adelante la persona que esté ahí se esté preparando para un ascenso. Entonces, pues las personas que tienen mayor autoridad dentro de la empresa necesitan a ver si la persona cumplen con las características de pronto para que más adelante pueda tener una responsabilidad mayor. Entonces, dependiendo cómo sea el perfil del cargo, se mira a ver qué personas entrevistan al ejecutivo. Se analiza el puesto, cuáles son los requerimientos y en base a eso se hace un criterio de selección a los ejecutivos comerciales. ¿Quién es la persona encargada de hacer el análisis y la preparación de la descripción? ¿De qué descripción hace referencia? Pues la descripción del cargo, el puesto que va a ocupar la persona a la que vamos a contratar, pues eso depende si la hace el psicólogo, si la hace una persona que tenga conocimiento del cargo como tal, de pronto las personas que trabajan ahí en ese cargo y en ese ambiente pueden ayudar también a hacer una descripción del cargo como tal, porque ellos ya tienen conocimiento basados en su experiencia, cómo pueden sacar conclusiones de qué se necesita, qué persona se necesita para estar en ese cargo, cuál sería el perfil, las características. Nada mejor que la experiencia de alguien que ya ha ocupado ese cargo.
¿Qué debe contener la descripción del cargo, la descripción del puesto? Pues ahí debe decir qué se va a vender o qué producto es el que el cliente va a vender, qué tipo de clientes va a visitar el ejecutivo, el asesor comercial, la persona vendedora, cuáles son las tareas que debe realizar diariamente, quién va a ser su supervisor, explicarle a quién le tiene que obedecer, ante quién va a presentar los reportes, si necesita de pronto ayuda o dirigirse a otros departamentos dentro de la empresa, como lo explicábamos y veíamos en la clase anterior que de pronto los ejecutivos tienen que ver, entregar las libranzas y los documentos al departamento de gestión documental, entonces saber cuáles son los procesos, las normas, las reglas, las políticas que el banco, la entidad establece para el trato con ese departamento, que es un departamento pues bastante delicado y con gran responsabilidad dentro de la empresa porque ellos están manejando los activos dentro de la organización, entonces pues hay que dirigirse a ellos con mucho cuidado, llevar la documentación completa. De acuerdo a eso pueden venir sanciones a la empresa en caso de auditoría, más la documentación. También que hay unas exigencias que debe cumplir, que debe estar encargado de trabajar bajo presión, porque si no, pues se le va a exigir siempre que las esté cumpliendo, porque para estar firmando un contrato de trabajo. Que cuáles son las tendencias del mercado, qué es lo que los clientes quieren, cómo le gusta el trato a las personas, qué se acostumbra a hacer en ciertos casos, cómo es el manejo con la competencia, qué otras funciones además del cargo de vendedor tiene, de pronto que tiene que hacer la parte administrativa, que les toca diligenciar informes, eso dejarlo claro desde el principio, que después el empleado no diga, ni esa parte a mí sí no me gusta. A mí no me gusta tener que cumplir horario, a mí no me gusta tener que rendirle a un jefe informes, o bueno, ese tipo de cosas que hay personas que tienen habilidades más para y por eso es que a algunas personas no les gusta contratar directamente o trabajar bajo un contrato laboral, prefieren ser independientes, que van y se consiguen clientes para todos los bancos y piden esto, los que se llama, y con eso pues entregan su libranza y no necesitan ni cumplir horario, ni que un jefe les exija, ni tener metas. Sí, entonces por eso es importante desde un principio establecer que si va a estar trabajando para una empresa, tiene unas órdenes y un jefe que debe obedecer y un contrato y un horario laboral. Y que a quién debe dirigirse ante cualquier petición o reclamo, que está el departamento de gestión humana, que si necesita quien le suministre papelería o demás, está el departamento encargado de ese sentido. Explicarle todo muy bien al prospecto empleado para que él sepa y se organice. Bueno, ¿cómo vamos por acá? ¿Seguimos los mismos? ¿Será que hay otra sala abierta? Espérenme, reviso. Ay, pero como no salgo acá. De pronto están en otra sala, pero yo ingresé antes. Ay, sí, tan raro. Bueno, están los juiciosos de siempre.
Bueno, a ver, ¿en qué íbamos entonces? Bueno, esto sí ya es nuevo, ya iniciamos a hablar de la parte de los requerimientos, pero entonces déjenme, voy completando la asistencia. Diana Marcela no está, André Felipe Castellanos no está, Ladycita sí, María Fernanda Corso no está. Martincito La Facenda sí está. Julián llamó a excusarse. Laura Elcira no está. Don Sebastián no está. Angie no está. Joan Sebastián. Albanelli no está. Eiber sí. Eiber, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy, pendiente. Presente. Muy bien, pendiente. Andrés Camil no está. Mónica, tan raro, Mónica. Joan Sebastián Rueda, no lo veo. Giancarlos, tampoco. Ay, me faltó nombrar a Andrés Camilo. Sí, Andrés Camilo sí está. Andrés Camilo sí. Andrés Camilo, ¿sí estás? ¿Estás por ahí? Presente, se dice presente, profe. Andrés Camilo. No le pongo que no asistió por no responderme. El fantasma de Cristian, de Andrés Camilo. Hola, manito, el chat. Bueno, listo. Entonces iniciamos en forma porque hay bastante tema por tratar. Y pues por respeto a quienes llegaron puntualísimos. Voy a quitar acá porque la Qué otra pena, vez. Dime, profe. Martín. Bien, profe, ¿usted nos puede regalar actividades en el grupo? ¿Las qué? ¿Las que necesitas, Martín? Ah, que nos Las. puede hacer el favor y nos regala las diapositivas. Sí, sí, señor. Ya se las envío. De paso, para darles la cuñita ahí que ya estamos en clase. Igual están en Hola, profe, buenas Atenas. noches. Hola, Moniquita, llegaste justo a tiempo. ¿Somos dos los que vemos o hay más conectados que no veo gente? Sí, hoy el partido los dejó, escogió fuera de Pues casa y se por fueron a parte celebrar. del la mayoría del grupo, pues la verdad es que como tenemos que entregar un trabajo más mamón a las 12 de la noche, de pronto puede ser por eso. Es por eso que están así. Yo, Ay, bueno. yo me conecté por mi celular porque por el computador no puedo porque está sacándome la mano, está dando Sí. guerra. Ah, ay, bueno, listo. No es el mismo, Ya. de pronto el mismo trabajo. Yo por lo menos ya lo voy a casi terminar. Me ¿De qué falta sino materia? desarrollo Ay, empresarial, no me falta sino un cuadro comparativo, las conclusiones, la bibliografía y chao. nada más. Está fácil. Pero, pero ya lo tengo casi coronado. Me Bueno, estaba listo. molestando el celular, el computador. Ay, sí, no falta. Mi mejor momento. Profe, Bueno, hoy listo. no va a dejar esto. eh, Un forito, sí, un forito, como- porque vamos a ir avanzando rápido para que alcancemos a que el foro nos poder responder las preguntas de un foro que hay, si alcanzamos. Entonces, yo les digo en qué página está, porque de acuerdo, me toca mirar de acuerdo
tema, porque hay algunas preguntas que son de acuerdo al tema, entonces si no alcanzamos a dar el tema, pues no podrían ustedes responderlas. Entonces, al final, cuando ya se acabe para saber hasta qué tema llegamos, reviso y yo lo dejo activo y les escribo en el WhatsApp o ahí cuál ejercicio es para que ustedes lo revisen en el libro. O si no, pues yo se los pego ahí. Pero me toca primero mirar. De acuerdo Ah, hasta dónde. Vale, listo, tranquila. Bueno, ¿quién más llegó? María Fernanda Orso. María. Profe, yo, Angie Marín, buenas noches. Hola, Angie. Sí, Yara. Angie y María Fernanda. Listo, muy bien. Entonces, ahora sí ya hay más quórum, por lo menos la mitad. Entonces, digamos. Bueno. Entonces, ya habíamos anteriormente visto lo que hay. Ya habíamos hecho un repasito, bueno, de que habíamos visto la clase pasada, de la parte de los descripción del cargo y demás. Entonces, ahora vamos a ver qué se requiere para el puesto, al cargo que va a ocupar la vacante y cuáles vendrían siendo los criterios de selección. Entonces, este tema esa es la parte que se le hace un poco más difícil al supervisor o al gerente de ventas, determinar cuáles son los requerimientos que un posible comercial, asesor, un posible empleado debe poseer para hacerse cargo de determinado puesto de ventas. Es la parte más difícil del proceso de reclutamiento y selección. Entonces, por eso, por ser tan complicada, el gerente de ventas debe, pues, pedir ayuda al especialista en la planeación de un cargo. En este caso puede ser a un psicólogo especializado en vocaciones, en saber qué persona se necesita para ese cargo. Entonces, porque esa persona que sea la especialista en determinar qué se requiere, debe ponderar de acuerdo a la importancia de todos los rasgos y características personales que analizamos en el corte pasado para que cuáles son los factores de éxito de un comercial para que le vaya muy bien en el desempeño de sus ventas. Entonces debe hacer una ponderación porque no todas las personas cumplen con todas las características y tienen de pronto otras habilidades que el cargo también requiere, pero de pronto son menos importantes. Entonces, por eso las debe ponderar, que ponderar es dar un porcentaje de acuerdo a cada habilidad que se requiera para el cargo. Entonces, de acuerdo a eso, pues sí, se analiza la persona si cumple o no cumple en el perfil. Entonces, esos rasgos, ¿cuáles son? Recordemos los atributos físicos, las habilidades mentales, la experiencia y los rasgos de personalidad. Eso es lo que se debe ponderar para ver qué se le da más importancia, si a los atributos físicos o a las habilidades mentales, de acuerdo al cargo. Entonces, por eso se dice que es muy difícil este método y determinar los requerimientos del cargo, porque esas características tienen por lo menos cierta importancia a elegir a nuevos vendedores, a nuevos comerciales, porque ninguna empresa buscaría, por ejemplo, contratar candidatos poco inteligentes o que le falte confianza en sí mismo. Es muy probable, poco probable que muchos ejecutivos posean altos niveles de todas esas características que nosotros deseamos que tengan para el perfil de cargo. Entonces, la tarea es decidir cuáles son los rasgos y las habilidades más importantes en el momento de calificar a un individuo para determinado puesto y cuáles son menos críticas, de pronto que no se les dé tanta importancia. Entonces, se deben a responder preguntas como, por ejemplo, una persona con deficiencias en un atributo importante sería considerada aceptable si tiene
cualidades sobresalientes en otras áreas que de pronto no son tan importantes, pero hay, bueno, este personaje le falta tal cosa y eso está ponderado como muy importante, pero por el contrario, él es muy excelente o muy sobresaliente en otras habilidades que nosotros calificamos como no tan importantes para el cargo. ¿Qué podríamos hacer ahí frente a eso? O estaría, por ejemplo, la empresa dispuesta a contratar a alguien que tiene solo una habilidad y capacidad mediana de convencimiento, pero si en cambio la persona tiene un grado extremadamente alto de ambición y persistencia, de pronto la persona no es muy buena convenciendo, de pronto argumentando, pero en cambio sí es muy buena en la parte de que es ambiciosa y persistente, entonces va a persistir siempre todo el tiempo hasta que le digan que sí. Entonces el cliente de ventas se enfrenta a una persona que pues tiene características buenas para una cosa, pero no tan buenas para otra, y mirar si, bueno, ¿será que me sirve? ¿Será que no me sirve? ¿O será que le damos la oportunidad al muchacho? Porque pues no tiene las habilidades que necesitamos, que ponderamos como alto. ¿Sí? Entonces ahí es donde se enfrenta el gerente o el supervisor a si lo contrato o no. Eso por esa parte. Lo otro es que hay ciertos métodos para decidir cuáles van a ser los criterios de selección. Entonces, el simple hecho de analizar cuál es la descripción del puesto les sirve a quienes deciden cuáles son los requerimientos claves para los nuevos vendedores. Saber primero cuáles son las características del cargo nos va a servir bastante para poder analizar cuáles van a ser los criterios que vamos a necesitar para seleccionar el personal. ¿Por qué? Porque si dentro de la descripción del cargo dice por aquí uno de los ítems, por ejemplo, que se necesita viajar, entonces la administración, tal vez el supervisor o el gerente de ventas, se inclina a buscar solicitantes más jóvenes, con pocas responsabilidades familiares y que les guste, deseen y puedan viajar, que no tengan ningún impedimento personal para hacerlo. De igual manera, lo que se exprese en la descripción del cargo en relación con el conocimiento y las habilidades técnicas que necesita tener la persona, ayuda al gerente de ventas o al supervisor a determinar cuáles son los antecedentes educativos y la experiencia previa de trabajo que debe considerarse pues en el momento de seleccionar un candidato. Entonces, por ejemplo, si en la descripción de trabajo de una empresa que se dedica a los computadores, como por ejemplo la marca Dell. Entonces, hay uno de los puestos que se llama ejecutivo de cuenta de empresas grandes, se requería viajes largos y tener experiencia de trabajo. Entonces, criterios como esos sirven para poder limitar el número de candidatos, que frente a, no sé, 100 hojas de vida que nos lleguen, ya esa letra menudita de la descripción del cargo, de pronto al decírselas con antelación a los futuros aspirantes, haga que pues de a esas 100 hojas de vida solamente queden por ahí unas 50 por mucho, porque hay personas que de pronto no les gusta viajar o no les, para la parte familiar, no les quede fácil y no puedan hacerlo. Entonces, de acuerdo a la descripción, ayuda también a poner trabas, por decirlo así, al momento de entrevistar, y pues vamos a poder clasificar a los que realmente cumplen el perfil del cargo. Entonces, por ejemplo, las empresas más grandes van un paso más allá y evalúan toda la historia personal de sus vendedores actuales, por ejemplo, para determinar qué características constituyen la diferencia entre los que tienen buenos y malos resultados. Entonces, uno de esos métodos para decir cuáles son los criterios de selección que usa la empresa es mirar internamente, hacer una autoevaluación y poder dividir a los empleados del área de ventas en dos grupos de acuerdo con su nivel de desempeño. Entonces, está el grupo de los que tienen buenos resultados y está el grupo de los que tienen pues malos o bajos
resultados o deficientes resultados. Entonces, ¿qué hace la empresa con este método? Es las características de ambos grupos con base en la información de los formatos que ellos iniciando hicieron en la solicitud de empleo. Entonces, sus notas al momento de captar que tenemos en la empresa. Cómo fueron sus entrevistas, qué actitudes y qué calificaciones arrojaron los de personalidad que se le hicieron a grupos, a los que son actualmente buenos vendedores y a los que son pues actualmente no tan buenos o deficientes. Entonces, se analiza las características que tienen los buenos comerciales dentro de la empresa y en base a eso y a los les va a servir de guía para que cuando vayan a contratar futuros nuevos empleados, esas características son las que deben buscar para que no haya tanta deserción laboral ni rotación de personal, que ustedes saben esa cosa. Eso por un lado, por un método. Otro método podría ser emplear técnicas estadísticas para poder mirar la relación que hay entre las variaciones de las características personales de los vendedores en su desempeño. Entonces, las características personales de cada individuo, de cada vendedor actual, y cómo eso influye en el desempeño. Entonces, en cualquiera de los dos casos, o de las dos técnicas que se usen, entonces la empresa trata de identificar cuáles son los atributos personales que difieren en forma significativa entre los vendedores de alto desempeño y los de desempeño bajo. Si la parte personal de un empleado influye o no en su rendimiento. Entonces, hay una hipótesis que se dice que tal vez hay una relación de causa y efecto entre tales atributos y los resultados en el empleo, en la forma en la que ellos se desempeñaron. Entonces puede que tengan de pronto dificultades en su vida personal y eso hace que tengan bajos resultados. Se dice que puede ser eso de esa forma. Entonces, si se selecciona un nuevo personal con atributos similares a los de quienes desempeñan bien el puesto, pues lo más factible es que ellos también vayan a tener éxito, porque pues si se compara con los que actualmente les va muy bien en las ventas, pues se supone, yo supondría que esas características también las deben tener quienes se van a contratar para ocupar otros cargos, otras vacantes. Entonces, además también para mejorar la habilidad de la administración, del supervisor en identificar criterios que son muy importantes en el momento de seleccionar nuevos vendedores, pues la empresa debe realizar un análisis de la trayectoria del personal por otra razón muy poderosa, porque esos análisis son necesarios para poder validar los criterios de selección que la compañía va a emplear, que de pronto, no, seleccionamos a unos malos vendedores, que de pronto qué nos faltó, qué filtro no hicimos o qué les dejamos pasar, o fuimos muy permisivos en el momento de revisar sus resultados. Entonces, bueno, que eso no nos vuelva a pasar para una próxima entrevista. Debemos ser un poco más selectivos en ese sentido y no ser tan flexibles de pronto con el personal que dejamos ingresar a la empresa. Entonces, además de comparar las características de los vendedores buenos con los vendedores malos y sus resultados, la empresa también tiene la opción de analizar las características de empleados que han fracasado, es decir, de quienes renunciaron o de quienes fueron despedidos. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este método? Analizar ellos por qué renunciaron, ellos por qué los despedimos, por qué fue su bajo desempeño, que estuvo de pronto mal en eso. Entonces, hay una empresa que brinda asesorías respecto a ese tema y sugiere que hay características entre los vendedores que fracasan. ¿Cuáles son?
pues inestabilidad de residencia. ¿Qué quiere decir eso? Que están constantemente cambiando de lugar de residencia de un lado para otro, de una ciudad a otra, o de pronto el lugar en el que viven no es algo estable, entonces eso puede tender al fracaso en sus éxitos laborales. La otra característica es el fracaso en los negocios en los últimos 2 años, que de pronto han intentado montar su propia empresa y no les ha funcionado, no tienen la actitud o las habilidades, o que viven constantemente cambiando de puesto, de empleo. Huecos inexplicables en los antecedentes de empleo de la persona. Entonces, de pronto 1 año o 2 años sin laborar, entonces, ¿cuál fue de pronto el motivo? O es que de pronto la persona no quiso, o la persona tenía pues, otras explicaciones que valdría la pena analizarlas para saber el motivo en el que tuvo ese hueco laboral, que estuvo fuera inactivo en la parte laboral. Otra característica frente a los que posiblemente los vendedores fracasan y es por divorcios o problemas maritales recientes que no se llevan muy bien con su pareja y eso les afecta de pronto en su desempeño psicológico, no están bien concentrados por estar pensando de pronto en la parte sentimental, abandonan su trabajo o no pueden rendir constante. Otro característica puede ser la excesiva deuda personal, por ejemplo, que entonces el empleado no le sea posible pagar las cuentas con las ganancias que se obtienen durante los últimos años del nuevo puesto, entonces no está rindiendo y no le alcanza para pagar sus deudas, de pronto está supremamente endeudado y le toca pues salir y buscar nuevas y mejores condiciones laborales. Entonces, la empresa podría tratar de identificar esas características de fracaso entre sus propios vendedores mediante la realización de entrevistas de salida a todos los vendedores que renuncian o son despedidos. No sé si recuerdan acá el tema cuando hablábamos de los costos, de uno de los costos por los cuales en los costos de ese hablábamos de las entrevistas de retiro y gastos administrativos. Recuerden que gastos no son únicamente de dinero, sino también de tiempo, inversión en dedicarle el tiempo a esas entrevistas de retiro, que de ahí la importancia de esas entrevistas es que nos pueden dar las pautas para de pronto no volver a contratar a una persona con esas mismas características porque vemos que pues renunció o no obtuvo las buenas metas esperadas o ver qué sucedió, cuál fue el motivo del retiro. Entonces, aunque eso parece una buena idea en principio, pues pocas veces funciona en la práctica. Los vendedores que renuncian a menudo no están muy comprometidos en comentar las razones reales que los llevaron a dejar el empleo y tampoco es probable que las personas que sean despedidas vayan a cooperar en alguna investigación que sea para darle valor a su ex jefe. Entonces, sí, ese puede ser un método, el de las entrevistas, pero a veces no es factible y no se puede dejar llevar por eso porque de pronto en el momento de uno dar una entrevista de retiro con tal de dejar una buena imagen y que le vuelvan a abrir de pronto las puertas en esa misma empresa, pues uno no va a echar el agua al jefe ni va a hablarle mal en la entrevista de retiro de sus jefes o del entorno en el que se encuentran. Sí, algunas personas pues con rabia lo hacen, dicen, bueno, yo ya me fui de la empresa, pues qué me importa, aquí voy a echarlos al agua a todos y tal cosa, me fue muy mal y entonces me desquito y doy quejas, ¿sí? Pero eso no sucede en todos los casos. Entonces hay personas que prefieren ser un poco reservadas en ese sentido y dedicarse únicamente a responder lo que se le pregunta y todo para el beneficio de la empresa, porque si de pronto uno nunca sabe, necesita volver o dejar las puertas abiertas, porque uno no sabe pues cuál fue el motivo del retiro. Algunos necesiten pues decir lo mejor del cargo y no echar al agua a sus superiores.
o a sus ex jefes. Entonces, digamos que no se puede llevar al 100% a utilizar ese método. Si en dado caso en los que de pronto nos den quejas de la empresa, entonces, bueno, mirar a ver qué está sucediendo para que los próximos ejecutivos a contratar no se quejen porque de pronto el supervisor lo trataba mal o le exigía demasiado, ¿sí? Eso puede servir en cierto caso. Entonces, es muy importante tener en cuenta que, pues, con frecuencia se logra obtener alguna información útil de los exvendedores a partir del análisis del formato de solicitud y las calificaciones de las pruebas que presentaron cuando fueron contratados. Esa podría ser otra opción, mirar las entrevistas que se le hicieron a esas personas. Otra opción podría ser hablar con los gerentes que eran sus supervisores en el momento en el que dejaron la compañía, la empresa. Entonces, preguntarle por el desempeño del empleado, cómo era esa persona, si le iba bien. Entonces, si le iba bien, entonces, ¿por qué se fue? Ah, bueno, es que él tenía de pronto otras aspiraciones, porque su perfil estaba sobrecalificado para el cargo y encontró algo en el cual era su fuerte o para lo cual había estudiado, y bueno, eso ayuda bastante para la próxima saber qué tipo de perfil buscar. Entonces, ya con base en esa información que se buscó de cada personaje, de cada cliente interno, de cada empleado interno, se debe preparar el perfil de los requerimientos del puesto que sea lo suficientemente específico para poder orientar la selección de nuevos vendedores. Ya luego de esto, se debe esos requisitos reflejar en los formatos y en las pruebas que se van a usar en el proceso de selección, en el proceso de la entrevista. Entonces, pasamos a ver, ya después de tener las características del cargo, empezamos ahora sí a hacer el reclutamiento de los nuevos solicitantes. Entonces, las empresas no suelen reclutar vendedores en forma activa muy seguido, sino que simplemente escogen a sus nuevos solicitantes que llegan y piden trabajo, piden el empleo, de pronto dejan hojas de vida y casualmente en ese momento hubo una vacante, entonces se tuvo en cuenta esa hoja de vida que vino a traer la persona que se iba a postular para el cargo. Entonces, las empresas que buscan personal con alto nivel educativo para ciertos puestos de ventas deben competir con muchas otras ocupaciones para atraer a los empleados que son idóneos para el cargo, porque quienes no tienen experiencia en el campo de las ventas, pues a menudo optan actitudes negativas hacia los puestos de vendedores, no les gusta o han tenido una mala experiencia. De igual forma, pues la clase de personas que sí, en cambio, sí buscan empleo en ventas, lo que sucede es que a menudo carecen de las calificaciones que una empresa busca. En particular, pues cuando el puesto se refiere a las ventas relativamente complicadas, como las ventas técnicas o los nuevos negocios. Entonces, debido a eso, la empresa tendrá que evaluar a muchos solicitantes específicos para poder encontrar a una persona calificada, porque no es lo mismo también que una persona de pronto tenga todas las ganas de tener un trabajo o les guste las ventas, pero si no cuenta con las características, las habilidades que se requieren, la ponderación de la que hablábamos anteriormente, de qué características son las más importantes para el cargo. La persona lo puede querer mucho, tener las ganas, pero si no tiene las habilidades, pues difícilmente va a ser contratado, o ahí habría que ver el gerente, el supervisor, mirar qué se hace con ese caso en específico de ese personaje. Y están, por el contrario, las personas que uno nota que tienen las habilidades de acuerdo a la hoja de vida, de pronto cuando se dejan llevar por las personas que publican en las bolsas de empleo, en las páginas de reclutamiento, en las que uno les ve el perfil excelente, esta persona cumple, nos podría servir, pero al momento de llamarla o de decirle que si le interesaría trabajar con nosotros, que la descripción del cargo y lo que tiene que hacer es esto y esto y esto, pues la persona no va a estar interesada. No, sí, yo sí estoy necesitando trabajo, pero realmente
la parte comercial no me gusta, la parte de las ventas no me gusta, qué pena, en otra oportunidad o tal cosa. Entonces hay dos extremos completamente diferentes en ese sentido. Entonces, en vista de esas dificultades que se presentan para atraer personal calificado a los puestos de venta, pues se debe hacer un esfuerzo de reclutamiento bien planeado y eficazmente implantado para que sea un elemento esencial del programa de contratación de la compañía. Entonces, el objetivo primario del proceso de reclutamiento no debe ser de pronto atraer la mayor cantidad de personas para el puesto. Ese no es el fin, ese no es el objetivo. Tráiganme 1000 hojas de vida, no, ese no es el objetivo. Tener bastantes aspirantes no es el objetivo, porque por el contrario, demasiados candidatos para el cargo que se postulen, lo que va a hacer es una sobrecarga para el proceso de selección y obliga al supervisor a utilizar procedimientos de revisión y evaluación menos cuidadosos y detallados, porque uno no se va a poner a mirar 1000 hojas de vida en detalle a ver si realmente cumple o no cumple, y lo que hace es de pronto hacer mal el proceso, pasarse de pronto por encima, solo elegir unas varias y en base a esas reclutar. Ese no es el hecho. La idea es que se pueda estudiar con detenimiento cada una de las hojas de vida que llega. Entonces Intel, por ejemplo, que es la compañía, es la marca de computadores, recibe miles de solicitudes todos los días. ¿Quién no quisiera trabajar en esa compañía? En Google, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que además de la cantidad no asegura la calidad. Que tengamos muchas personas aspirando a nuestro cargo no indica que sean personas calificadas para el mismo. Entonces, que hay que tener en cuenta que la atención no debe estar en el número de candidatos que atraigamos. Es posible encontrarnos, sino en hallar unos pocos, pero que sean competentes para el cargo. Entonces, el proceso de reclutamiento de personal, por eso debe diseñarse para hacer el primer paso del proceso de la selección. Primero se recluta las hojas de vida y luego se selecciona. Entonces, el esfuerzo de reclutar a esas personas debe realizarse en una forma que puede sonar un poco feo, pero que desaliente a las personas no calificadas a presentar una solicitud. Por ejemplo, muchas empresas han adoptado por el Internet como una fuente de reclutamiento de posibles candidatos. Empresas como las empresas de sistemas, IBM, tienen un procedimiento de filtrado mediante el cual los candidatos pueden aportar ciertos datos claves sobre ellos mismos y así la empresa puede buscar cuáles vacantes tiene para acomodar a esas personas que se postularon en la hoja en la página de la empresa. Entonces, es importante que las comunicaciones respecto al tema de reclutar señalen tanto los aspectos atractivos del cargo como los desagradables del cargo. Eso de pronto nos podría llegar a causar admiración, pero si es así, hay que poner de pronto las cosas malas que tiene el cargo, de pronto las dificultades. Ay, ustedes se deben desplazar, el sueldo lo reciben quincenalmente, sí, cosas que de pronto desmotiven a las personas a aspirarse para el cargo y que se queden realmente las que estén muy realmente interesadas por el puesto. Eso va a asegurar que solo las personas calificadas e interesadas soliciten el puesto. Y también pues los esfuerzos de reclutamiento deben enfocarse solo en fuentes de solicitantes potenciales donde sea más probable encontrar individuos plenamente calificados, por ejemplo, en las bolsas de empleo que ofrecen las universidades, por ejemplo, si nuestro cargo se requiere que sean personas ya con título profesional o tecnólogo, entonces, bueno, vamos a requerir irnos a las universidades y poner ahí pronto el aviso de la vacante que hay. Entonces, hay casos en que los gerentes de ventas acuden a diversos lugares para poder encontrar candidatos o pistas relacionadas con posibles candidatos. Entonces, están por un lado
las fuentes externas y las fuentes internas. Las fuentes externas incluyen a personas de otras empresas que a menudo pues son identificadas y referidas por los miembros actuales de la fuerza de ventas. Entonces, que la fuerza de venta de pronto recomienda a alguien de afuera. Las fuentes externas son también instituciones educativas, anuncios, agencias de empleo, publicidad y la parte de las instituciones educativas, como les mencionaba anteriormente. Entonces, cada una de estas fuentes aporta candidatos con antecedentes y características algo diferentes. Por ejemplo, cada una, el Internet arroja un tipo de personas, las instituciones educativas ayudan a filtrar más la parte profesional, entonces son otras características de personas. Entonces, aunque la mayor parte de esas empresas, de las empresas, buscan candidatos de más de una sola fuente, pues los esfuerzos de reclutar el personal de una empresa deben concentrarse en fuentes que con mayor probabilidad atraigan a las personas que necesita y no se extienda como algo general que cualquiera porque necesita empleo, entonces ya se va a postular en lo que sea. Entonces, se realizó una encuesta entre 113 empresas en las que se encontró que las organizaciones recurren a diferentes fuentes para poder encontrar los candidatos según el tipo de puestos de ventas que traten de ocupar. Entonces, cuando el puesto de ventas consiste en la propia industria, pues las empresas se apoyan más en una diversidad de fuentes externas como los anuncios, agencias de empleo, instituciones educativas. Ya cuando el puesto se requiere unas ventas técnicas, pues ya un conocimiento mayor del cargo y experiencia en la industria, pues las empresas se apoyan más en empleados de otros departamentos de la empresa y en referencias personales de gente que trabaja en otras empresas que también hacen lo mismo. Entonces puede que que haya una vacante dentro de la empresa y uno ve que de pronto hay un funcionario que está dentro de otro departamento que lo puede traer para ese cargo, entonces existen por eso los ascensos dentro de la misma empresa. O de pronto que un compañero, un ejecutivo de ventas sabe de otro compañero que está en otro banco, que es muy bueno, entonces le puede decir al jefe que lo recomienda, que él está también vendiendo libranzas, pero que trabaja en otro banco y que le ve las habilidades, el potencial, entonces que aunque sea lo llame y le ofrezca la vacante, a ver qué le parece, de pronto mejoren las condiciones y demás. Entonces eso también es otra fuente importante. Entonces, todos los aspectos de reclutamiento que enfrentan los gerentes de ventas se magnifican conforme a las compañías se van expandiendo globalmente y tratan de contratar vendedores en nuevos mercados internacionales, por ejemplo. Entonces, si las empresas se van a montar sucursal en otro país, pues van a tener en ese momento una gran cantidad de recepción de hojas de vida porque necesitan gente nueva para trabajar en otros ámbitos, en otros sectores y en sus sucursales. Entonces, es importante que una empresa entienda cuáles son los requerimientos legales al contratar nuevos vendedores antes de contratar un vendedor. Entonces, la empresa, si va a montar sucursales en otro país, debe investigar ese nuevo mercado antes de tomar la decisión de entrar en ese mercado, porque hay diferencias culturales, barreras del lenguaje, restricciones legales que crean pues preocupaciones adicionales respecto a la contratación del personal idóneo y adecuado para esos puestos de venta. No es lo mismo contratar gente de nuestro país a contratar gente en otro país o gente que quiera irse a trabajar a otro país que es otra cultura totalmente diferente a nosotros. Eso por ese lado. También volver a retroalimentar y tocar el tema de que los empleados que están en departamentos diferentes al de las ventas dentro de la empresa, como por ejemplo el departamento de manufactura, el departamento de mantenimiento, de ingeniería, o el personal de oficina, la parte administrativa, algunas veces ellos
uno puede encontrar que tengan un talento para ser vendedores y puedan ser una fuente de candidatos también para la vacante, que le pueda decir, bueno, ustedes están en ese cargo, pero no les gustaría pasarse de pronto a dirigir las ventas en otra sucursal que vamos a inaugurar, puede ser, traer la misma, rotar el personal interno dentro de la empresa. ¿Eso qué ventajas tendría hacer este tipo de, manejar este tipo de personal interno? Pues que los son empleados de la misma empresa y ya tienen, saben la experiencia, el desempeño y más, son más conocidos del tema que alguien externo, alguien de afuera. Otra ventaja que tiene contratar a las personas de la misma empresa es que ellos van a requerir menos orientación y capacitación porque ya están familiarizados con los productos, las políticas y las operaciones que maneja la empresa, ya tienen conocimiento claro de la compañía. Y también que pues el reclutamiento interno impulsa el buen estado de ánimo de la compañía conforme los empleados tomen conciencia de que existen las oportunidades de avance fuera de sus propios departamentos o divisiones. Es decir, que sí hay oportunidades de que les reconozcan sus habilidades, sí tienen oportunidades de ascenso dentro de la empresa. Entonces, eso da una muy buena imagen para los empleados de la empresa. Entonces, para poder facilitar un exitoso reclutamiento interno, de como lo mencionábamos, el departamento de personal de la empresa debe moverse, ir a la par de las necesidades del personal de ventas. Entonces, familiarizarse cuáles son las calificaciones de todos los empleados, evaluar continuamente el desempeño. Eso ayuda, da una posición ventajosa para identificar cuáles son las personas con los atributos necesarios para ocupar las vacantes de ventas, porque cómo uno sabe o cómo uno reconoce que una persona dentro de otro departamento tiene las habilidades para ubicar esa vacante que se necesita, pues que hay constantemente una evaluación, retroalimentación, un seguimiento por parte del área de personal hacia cada uno de los funcionarios, que en ese momento de esa evaluación les encontraron esas características en las cuales se ve que esa persona podría ocupar ese otro cargo. Pero sin embargo no todo es bueno, digamos que no todos son ventajas de aplicar este método interno porque hay unas limitaciones. Entonces, quienes están en departamentos diferentes al de ventas, pocas veces no tienen de pronto la experiencia previa que se requiere en ventas. Puede que tengan las habilidades o las características que requiere el cargo, pero la experiencia más bien poca. Otra cosa, de pronto otra limitación, es que al hacer esto puede causar cierta molestia dentro de la misma empresa si los supervisores de esos otros departamentos piensan o pueden llegar a creer que entonces sus mejores empleados van a ser pirateados, por decirlo así, por el área de ventas. Entonces, no, yo tengo un muy buen empleado, entonces el área de ventas se lo va a llevar porque él es muy bueno. No, no me parece, puede ocurrir esa rivalidad. Es por eso el ejemplo que yo les ponía de que entre el grupo aval no puede ocurrir este tipo de ascensos o de movimientos de personal. Alguien del Banco Popular que trabaje directamente con ellos no se puede ir a trabajar con el Banco de Occidente, por ejemplo, porque pues tiene a haber esa rivalidad. La idea es que no se presente como esos malos entendidos. Pues el grupo aval, ustedes saben, son familias, son todo de lo mismo, son casi primitos ahí, entonces pues no está bien visto que se le lleven un empleado de un banco a otro entre las mismas empresas. Está dentro de la parte de las fuentes externas, sí, aunque pues es bueno comenzar con fuentes internas cuando se trata de reclutar a nuevos vendedores. En ocasiones pues no es que contemos suficientemente con empleados calificados para el área de las ventas dentro de la empresa. Entonces la gran mayoría de organizaciones deben ampliar la búsqueda para incluir las fuentes externas.
porque puede que de pronto internamente no encontraron a alguien con el perfil para el cargo, entonces ya les toca empezar a buscar por la parte externa otras personas fuera de la organización que cumplan de pronto con el perfil del cargo. Entonces, ¿cuál vendría siendo la referencia de personas de otras empresas? ¿Qué quiere decir esto? Que pues además de ser ellos también vendedores, porque son otras empresas que se dedican a lo mismo, pues los empleados de la empresa muchas veces también le comunican a los supervisores, a sus jefes, acerca de posibles candidatos externos. Entonces, como lo explicaba anteriormente, ay, mire, jefe, yo tengo un compañero que trabaja en otro banco y él es muy bueno, él es experto también en las ventas, yo se lo puedo recomendar. Eso también vendría siendo una parte de las fuentes externas. Entonces, los vendedores actuales están en una posición muy buena para dar pistas de nuevos candidatos a sus supervisores. ¿Por qué? Porque ellos conocen cuáles son los requerimientos del puesto, tienen contacto frecuente con otros vendedores del entorno que estarían de pronto dispuestos a cambiarse de empresa y pueden hacer mucho para ayudar a conocer acerca de una vacante disponible a posibles candidatos. Así se han conseguido los empleados potenciales, como sucedió en el caso de la compañera que trabajaba como ejecutiva del Banco Popular y se la llevaron como supervisora de otra cooperativa y ella empezó a tratar de convencer a los mejores comerciales del Banco Popular para que ella los tuviera en su fuerza de ventas y hace poco lo logró con una compañera que se fue para allá. Entonces, muchos gerentes de ventas o supervisores se aseguran de que sus vendedores conozcan cuáles son las necesidades del reclutamiento de la empresa, lo que la empresa exige para reclutar gente, y pues para que ellos sepan si el compañero que va a recomendar cumple con el perfil del cargo y si él estaría de acuerdo en cambiarse de una empresa a otra. Entonces, algunas empresas ofrecen, por ejemplo, bonos como incentivos para que los mismos vendedores que trabajan para la empresa ayuden a reclutar nuevos candidatos. El programa de referidos podría ser. Entonces, esas referencias de los empleados actuales también deben manejarse con cierto tacto. ¿Por qué? Para que no vayan a causar sentimientos negativos y de pronto más adelante se rechaza al candidato. Que de pronto uno dé la opción y la colaboración, ya que la empresa está buscando, no quiere decir que el supervisor se sienta comprometido y que sí lo tenga que contratar porque es que es recomendado de uno de sus colaboradores. No, hay que saber manejar muy bien ese tema. Entonces, otra parte de las fuentes externas es que los clientes también pueden ser unos posibles candidatos para el cargo. ¿Cómo así? Pues sí, algunas veces los empleados tienen la clase de conocimiento que los hace atractivos como potenciales vendedores. Entonces, los empleados de ciertas tiendas departamentales, por ejemplo, pueden convertirse en buenos vendedores para los mayoristas o fabricantes que abastecen la tienda. ¿Por qué? Porque ellos también ya están familiarizados con los productos y procedimientos de los compradores de la tienda. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo para este tema de cómo así que los clientes pueden ser ahora también nuestros vendedores? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, las compañías de cosméticos como L'Oreal. Ellos reclutan personal entre los empleados de las tiendas de departamentos a los cuales ellos les surten. Entonces, vea este asesor cómo vende bien nuestros productos en este departamento, en esta tienda del cacique, por ejemplo. A él nos serviría para el cargo que estamos necesitando y lo contrataríamos directamente para que trabaje con L'Oreal, con nosotros. Eso vendría siendo un ejemplo de contratar a los mismos clientes para ocupar vacantes dentro de nuestra empresa. Entonces, los clientes con los que una empresa tiene buenas relaciones, pues también pueden aportar pistas sobre posibles candidatos que trabajen para otras compañías. Puede ser hasta en la competencia.
Los agentes de compra, por ejemplo, saben qué es lo que les impresiona de un vendedor, están familiarizados con las habilidades de los representantes de ventas que los visitan y pues algunas veces tienen conocimiento de que si un vendedor está interesado en cambiar de empleo, por ejemplo, entonces puede decir, ay, en tal empresa está cierta persona que está como cansado porque la supervisora no es muy buena, porque a cada rato le ponen a hacer otras funciones y él ya se quiere como cambiar, ¿por qué no lo llama? Mire, este es el número, mire a ver si de pronto le sirva la propuesta que le tiene. Entonces, pero ahí pues también hay un tema que se debe tratar de ética profesional, el tema de que si se debe reclutar vendedores de la competencia. Eso es un tema en gran controversia. Ellos, si bien es cierto, conocen la industria a partir de sus experiencias, también cabe esperar que pues traigan a alguno de sus clientes actuales cuando cambien de compañía. Entonces, yo hago compra de cartera a todos los clientes que tenían el Popular, me pasé para otro banco, entonces yo ya los voy a llamar y les voy a decir que compren cartera, que se vengan a mi banco donde yo estoy trabajando. Pero pues no es que suceda con frecuencia porque también hay clientes que son muy leales más a la empresa que si al propio ejecutivo comercial. Pues a mí yo cuando me fui del banco y le decía a los clientes porque me contactaban o me escribían, entonces yo no, yo ya no trabajo con el banco. Ah, sí, ¿para cuál otro banco se fue? Eso es lo que ellos tienden a pensar, porque eso es lo que ocurre en el gremio, en el sector. Si uno se va del banco, tiende a irse es para otro banco, ¿sí? Para la competencia. Entonces inmediatamente le preguntan a uno, ¿para cuál banco se fue? ¿Para cuál banco se fue para irme para ese banco? Entonces, pues ahí tenía que explicarles todo el proceso, que no estaba en otro banco, estaba en algo relacionado a mi carrera. Bueno, entonces esto también en algunas ocasiones es difícil lograr que vendedores que han trabajado para cierta empresa puedan desaprenderse de esas prácticas anteriores, esas malas mañas que yo les comentaba a ustedes iniciando, que uno ya casaba con el cargo, estaba acostumbrado e incluso a veces a pasar por encima de las reglas porque a uno le pareció otra mejor forma de hacer la venta. Entonces uno ya tenía esas malas mañas, esas costumbres y ajustarse a las nuevas políticas de administración del nuevo supervisor, pues es algo que a veces causa como controversia y abnegación a enfrentarse a ese tipo de cambios de empleo por esa parte. A veces dicen, ay, no, es malo conocido que bueno por conocer, yo ya llevo muchos años acá, ya me acostumbré acá y no quisiera cambiar. O no quisiera incluso en ocasiones aspirar a otro cargo dentro de la empresa. Eso sucedió, por ejemplo, con una comercial que lleva, ya casi se va a pensionar ahí como comercial, como 30 años lleva ahí como vendedora, y a ella debido a que es tan buena, que siempre ocupa los primeros lugares, siempre cumple, es exitosa, pues le han propuesto gerenciar oficinas, ser supervisora, pero ella dice que eso no es lo suyo. Lo suyo sigue siendo comercial, que porque ahí gana mejor y se evita menos responsabilidades y chicharrones. Entonces, eso es de cada quien, ¿no? No es que por política, por patrón o por ley haya un concepto que diga que sí todos van a querer cambiarse sí o ascender dentro de la empresa. No, algunos están muy amañados con su cargo y no desean cambiar. Entonces, también hablando de ese tema de la reclutación del personal y cómo quitarle de pronto eh, ejecutivos o asesores a otras empresas y el tema ético, si algunas personas opinan pues que es injusto que la empresa B reclute actualmente a alguien de la empresa A después de que esa empresa ha ganado o gastado dinero para contratar, capacitar a esa persona y que de pronto pues le haya depositado su confianza en guardarle ciertos secretos a la empresa y luego vaya a salir a otra empresa a divulgarlos. Entonces, algunas empresas pues
saben manejar ese tema de la ética y se rehúsan a reclutar vendedores de la competencia. Entonces, por ese tema ético. Puede ser parte de las políticas de la empresa, estándares éticos, o temor de pronto a una posible venganza. Entonces, eso por ese tema. Y en la parte de la publicidad, ya dejando por hoy hasta ahí con el tema de la publicidad, es un medio pues menos selectivo de atraer solicitantes al momento de anunciar vacantes mediante publicidad, pero ya cuando lo que se requiere es una persona calificada o experimentada desde el punto de vista técnico, lo más apropiado es colocar un anuncio en una publicación pues de ese tipo de industria, ¿cierto? En una revista que maneje el tipo de industria en la que estamos necesitando contratar al personal. Entonces, lo más común es que los anuncios se inserten en las secciones de personal o de mercadeo de periódicos locales para poder atraer solicitantes al puesto de venta relativamente menos exigentes que no requieran pues calificaciones especiales, porque está abierto una revista, por ejemplo, está abierta a cualquier cantidad de público. Sin embargo, como se sugirió anteriormente, esos detalles pues no van de todas maneras a lograr el éxito de una muy buena reclutación. Ya cuando los anuncios de una empresa atraen grandes cantidades de solicitantes que no están calificados o están poco interesados, pues la empresa debe filtrar muy bien cuáles son los que sí les sirve y cuáles son los que no les sirven. Entonces, si una empresa utiliza anuncios en los periódicos para poder conseguir personal, debe decidir cuánta información va a publicar sobre el puesto que se va a necesitar en esos anuncios. Entonces, muchos gerentes ponen en esos anuncios algo muy abierto, donde revelan el nombre de la empresa, el producto que se va a vender, la compensación la salarial, los deberes específicos del puesto, y con eso pues ya va a generar una mayor selectividad porque va a haber una disminución de costos y una tasa de rotación menor que los anuncios que están sin esa información, porque todo el mundo que necesite trabajo entonces va a correr de una a postularse, mientras si el gerente de ventas hace una muy buena publicación con la descripción de cargo, lo bueno, lo malo y lo feo, pues ahí empieza a ser más selectivo, ya no todo el mundo va a querer postularse porque tiene ciertas indicaciones de ser cargos. Entonces también los anuncios a veces muy abiertos evitan cualquier reparo ético con que tengan que ver con posibles engaños. Entonces, ya en el caso de puestos menos atractivos de alta rotación, como la venta de telemarketing y demás, de pronto puestos en que la gente ni siquiera postularse, sean así estén muy urgidos de trabajo, pues por eso es que algunos gerentes prefieren anuncios ciegos, que incluyan solamente información mínima como un número de teléfono de contacto, y eso hace que pues haya mayor cantidad de aspirantes y le dé al gerente la oportunidad de explicarle los aspectos atractivos del cargo en una reunión personal con el solicitante. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, un ejemplo de ese tipo de publicidad? Cuando son esas famosas pirámides, ¿no? Entonces que está bien grande el anuncio, necesita dinero, aquí le informamos cómo, marca este número. Y uno, wow, ¿quién no necesita dinero? Todo el mundo necesita dinero, ¿cierto? ¿Quién no? O necesita empleo, empléese de inmediato, gane obtenga muy buenos ingresos y toda esa publicidad alrededor del fantástico cargo ciego que no le dan muchas opciones al, al aspirante al decidir si quiere o no. Si tiene mucha urgencia, pues la persona llama y ya lo enganchan, entonces empiezan a contarle cómo es el proceso y ahí es cuando uno se desmotiva. Ay, no, muchas gracias, no necesito el cargo. Sí, son personas que son empresas en las que no son muy llamativas para trabajar y tratan de convencer al aspirante valiéndose de la necesidad de pronto que tenga del empleo para poder estar
tratar de convencerlo y que trabaje con la compañía. Entonces, yo creo que dejamos hasta ahí para no tener que cortar de pronto un tema que vamos a llegar a ver más adelante. Entonces, voy a mirar así. Sí, los mismos que estábamos terminados. Uno, allá vamos a ver. Giancarlo me parece que llegó ahorita. Giancarlo, no lo vi cuando pasé lista ahorita, pero ya llegó. Ok. Entonces, Giancarlo sí está, Mónica sí está, Andrés Camilo. Ya no está Andrés Camilo, entonces no estuvo. Eiber sí está. Albita sí está. Juan Sebastián Méndez ya no está. Angie Marín sí está. John Sebastián Maldonado no está. Laura Arcila no está. Julián llamó a excusarse. Martín sí está. María Fernanda Corso sí ya llegó. Ladycita siempre estuvo. André Felipe no está. Diana Marcela Maya no está. Listo, ya con eso terminamos por hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, inquietud. Profe, yo no me escuché. Albita, sí, ya te mencioné. Tranquila, no te preocupes. Ahí. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, de acuerdo a la temática que vimos hasta hoy, voy a analizar si aperturo foro o necesitamos de pronto una última clasecita para poder hacer el foro. Entonces,